en esta mañana. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta hora? Amén, Él es el único digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda exaltación en este día. Bendito sea su nombre. ¿Ya estamos en vivo? Sí. Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan también a través de las redes sociales, allá donde quiera que usted se encuentre, independientemente del país, del lugar de donde usted nos esté mirando en este día. Le enviamos una palabra de bendición hasta donde usted se encuentra y oramos para que esta palabra sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, para aprovechar el tiempo, quiero hablar un poquito de un tema que yo sé que para los estudiantes que ya se graduaron del instituto va a ser un tema que ya conocen. Y para los estudiantes que están estudiando en el instituto, les voy a adelantar un poquito, pero es un tema que no solo, hermanos y hermanas, es importante que conozcamos, que entendamos, solamente para tener más conocimiento, ¿no? Sino que es un tema que a nosotros como hijos de Dios nos resulta indispensable comprender y entender para que nuestro camino hacia la vida eterna sea un camino, hermanos, donde nosotros podamos avanzar firmes, sin doblegarnos, entendiendo de que Cristo ya hizo la obra que tenía que hacer en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la redención. Hay una materia en el instituto, por eso les decía que es posible que algunos hermanos y hermanas ya entiendan un poco más respecto a este tema. Y hay una materia dedicada solamente a eso. Son 4 lecciones dedicadas solamente a hablar del tema de la salvación y la redención. Y resulta importante, hermanos, esto porque nosotros como iglesia de Cristo muchas veces no entendemos la profundidad, no entendemos la extensión de lo que representa, lo que significa la redención para nuestras vidas. Así que yo le invito a que disponga su corazón, que disponga su mente, olvídese en esta mañana si dejó los frijoles conectados allá en su casa, si dejó haciendo algo, olvídese de lo que tiene que llegar a hacer, hermanos. Yo le invito a que en esta mañana usted disponga su corazón, diga, hoy, Señor, yo quiero recibir el mensaje en mi vida y en mi corazón que tú quieres traer a mí. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, voy a ir un poco rápido para aprovechar el tiempo. Así que usted puede buscar el versículo ahí en su Biblia, pero si no le da tiempo, también van a estar los versículos aquí en la pantalla. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Incline su rostro ahí donde se está y dígale, Señor, háblame en esta mañana. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, por la bendición que tú me das de poder estar hoy aquí en este lugar para escuchar lo que tú tienes que decirme en este día. Sabe, hermano y hermana, amigo que nos visita hoy,
Tú no estás aquí en esta mañana por casualidad. Dios te ha traído en esta mañana. Dios necesitaba que hoy tú estuvieras en este lugar. Déjame decirte algo. Tú no estarías en esta mañana si no es porque Dios te lo ha permitido. Siquiera hubieras podido levantarte y poner tus pies sobre la tierra si Dios no lo hubiera permitido. Así que todo lo que has pasado, todo lo que gira alrededor de tu vida es porque Dios te lo ha permitido. Y si estás en esta mañana, en este lugar, es porque Dios te ha traído. Hoy Dios necesitaba, estaba en la agenda de Dios, en el calendario de Dios, estaba que tú estuvieras en esta mañana, en este lugar. Así que dale gloria a Dios y dile gracias, Señor, en esta mañana. Habla mi vida, habla mi corazón. Dile, yo aparto de mi mente, aparto de mi corazón todo aquello que pueda convertirse hoy en un obstáculo, Señor, para que tú hables a mi vida en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar, llena esta casa con tu presencia, Señor. Padre, que hoy no haya lugar en este lugar más que para el mover de tu Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar. Ministra las vidas, ministra los corazones a través de tu palabra, Señor, que los corazones, las vidas sean quebrantadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra redención, hermanos, significa rescate. Dígale que está la palabra rescate. Rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Y alguien preguntaría esta mañana, bueno, pero ¿de qué nos tuvo que rescatar Dios? ¿Por qué Dios tuvo que rescatar mi vida? ¿Por qué Dios tuvo que venir a hacer algo para rescatarme? ¿De qué? ¿De qué tuvo que venir Dios a rescatarme? ¿Sabe? La redención como tal es el plan de Dios para la salvación. Vuelvo a repetirlo. Dios tiene un anhelo, un deseo desde el principio de la creación, desde el momento en el que el hombre falla delante de Dios. Dios tiene un deseo, un anhelo y es salvar al hombre. Amén. A pesar de que el hombre vino y desobedeció a Dios, ofendió a Dios con su pecado, Dios en su gran amor, en su gran misericordia, por su gracia, desde ahí comenzó a trazar un plan para salvar al hombre, para salvarle a usted y para salvarme a mí. Por eso cuando leíamos ahora en esta porción de la palabra, hablaba acerca de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado a través de esa redención. Y de cómo desde un principio nosotros fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser salvos. Pero para que Dios lograra hacer una realidad esa obra de la salvación, Él trazó un plan. Él trazó un plan. ¿Cuántos creen y entienden que Dios es un Dios de planes, de propósitos? Dios no hace nada por casualidad. Dios es un Dios que planifica, que tiene un plan para el ser humano. Y Dios traza un plan desde un principio, lo vamos a ver ahorita. Y ese plan se llama redención. Y para entender ese tema de la redención, quiero hablarles de dos bases bíblicas sobre las cuales para mí podemos nosotros entender mejor ese tema o este plan de Dios que se llama redención. La primera base bíblica sobre la cual quiero que compartamos en esta mañana es acerca de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dígale que está al lado. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo. ¿Qué pasaría si Dios no fuera justo, hermanos? Si la justicia de Dios no se manifestara en medio de la humanidad todos los días, hermanos. Mire, antes del pecado, antes que Adán y Eva cometieran el error de desobedecer a Dios, el hombre, Adán y Eva, eran seres perfectos. No había pecado en ellos. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Cierto que sí? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó seres imperfectos, los creó seres perfectos, porque Dios no hace nada mal. Dios no hace cosas imperfectas, Él hace cosas perfectas. Y así eran Adán y Eva
en el momento en que fueron creados, antes de que cometieran pecado, ellos eran perfectos, incluyendo todos sus atributos espirituales como la santidad. Ellos eran santos delante de Dios. Eran perfectamente santos delante de Dios. Y esa era la razón por la que ellos podían tener una relación con Dios. Gracias a esa santidad perfecta que Dios había puesto en ellos. Porque no hay nada inmundo, nada impuro que pueda estar un día delante de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no hay nada impuro que pueda estar delante de la presencia de Dios. Es por eso que cuando Adán y Eva pecan, Dios se aparta de ellos. Hay una separación, porque Dios no puede tener comunión con aquello que no es santificado, que no es santo. Esta santidad, como le decía, era la que le permitía al hombre una comunión cercana, una relación personal con Dios. Y yo siempre he dicho, yo me imagino a Adán y a Eva en el Edén, con Dios ahí compartiendo cara a cara, hablando con Él, disfrutando con Él. O sea, ni la día, hermano, yo no sé, ¿usted le gustaría un día tener esa relación con Dios tan cercana como la tenía Adán y Eva? Donde podían compartir como amigos sin nada, sin ninguna cosa en ellos que pudiera convertirse en un obstáculo para que Dios se comunicara, hablara con ellos, compartiera con ellos, tuviera una relación con ellos. ¿Cuántos anhelan ese día? ¿Cuántos se lo pueden imaginar? ¿Cómo sería algo así? Qué maravilloso, ¿no? Yo creo que Dios descendía al Edén y bajaba y caminaba con ellos y pasaba horas hablando, disfrutando de aquella creación maravillosa que Él había hecho para el ser humano. Y esa perfecta relación que tenía Adán con Dios le permitía entonces a Adán tener ciertos privilegios que podía tener gracias a esa relación cercana con Dios. Tenía a su disposición todo lo que necesitaba para vivir una vida plena. El hombre tenía todo lo que necesitaba con Dios. No ocupaba nada más. No había necesidad de por medio, ninguna necesidad ni material, ni espiritual, ninguna necesidad terrenal que el hombre no pudiera llenar en el lugar donde Dios le había puesto y en la posición que Dios le había dado. Todo lo que el hombre necesitaba, todo lo que el hombre requería lo podía encontrar en el jardín del Edén donde Dios le había puesto, donde Dios le había colocado. Ahí estaba, dice la palabra, y si usted estudia un poquito, dice que ahí en ese Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. ¿Mm? Y del que pareciera ser que Adán y Eva podían comer y ese árbol les permitía a ellos vivir eternamente. Les daba la capacidad de poder vivir eternamente. Vamos a leerlo en Génesis 3:22, cuando Dios saca a Adán y a Eva del Edén, les dice así, dijo Jehová, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, después de que ellos pecaron, después de que ellos desobedecieron. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios saca a Adán y a Eva del Edén, de aquel lugar que Dios había creado, los saca de ahí para que ya no pudieran tener acceso a aquel árbol de la vida al que ellos tenían acceso. Entonces, hermanos, todo lo que Adán poseía, todo lo que Adán y Eva tenían en aquel lugar, gracias al favor de Dios, lo perdieron a partir del momento en que decidieron darle lugar al pecado en sus vidas a través de la desobediencia, cuando Eva vino y tomó y comió del árbol que Dios les había prohibido tomar. A partir de ese momento, a partir del momento, hermanos, en el que Eva toma aquel fruto y le da aquel primer mordisco, hermanos, que debe haber sido un buen mordisco, ¿no? Porque dice que aquel fruto se veía apetecible, deseable, ¿no?
Así como cuando usted va a un lugar y le gusta X o Y fruta y usted la veía ahí en el árbol y usted dice, se la imagina, ¿no? Saboreándola, comiéndola. Así fue como ocurrió posiblemente con Eva. Y desde el momento en que ella muerde, come de aquel fruto, a partir de ese momento, todos los privilegios, todas las bendiciones que significaba aquella relación, tener aquella relación cercana con Dios, quedaron atrás. Se perdieron todos esos privilegios. Ese pecado de Adán y Eva, ese pecado que cometieron Adán y Eva, esa desobediencia que ellos cometieron en aquel lugar, continuaría heredándose a todas sus generaciones, de generación en generación. Toda la descendencia de Adán y Eva venía con esa herencia de pecado. Y vamos a leerlo en Romanos 5:12. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y alguien diría quizás, pero eso fue Adán y Eva, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos también? Es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia de la decisión de Adán y Eva en aquel tiempo y en aquel momento. Por causa de eso, toda su descendencia vino a acarrear maldición. Y esto sigue vigente hasta nuestros días, hermanos. Esto sigue vigente hasta el tiempo de hoy. Y el domingo pasado que tuvimos la administración con los pastores de los niños y los jóvenes, ellos nos hablaban acerca de eso, de esas herencias que arrastramos. Todo ese pecado que se arrastra, toda esa herencia pecaminosa, la arrastramos de Adán y Eva. Así que, como Dios es un Dios justo, la sentencia que le corresponde al hombre por causa del pecado, de ese pecado, es, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es esa sentencia que le corresponde al hombre por causa de ese pecado? ¿Cuál? La muerte. Dice en Romanos 3:23, usted seguramente se lo sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Y ya hemos hablado acerca de la muerte y lo que representa la muerte y de cómo la muerte como tal significa separación, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, lo hemos compartido otras veces acá. Y de cómo esa muerte no solamente es una muerte física, sino una muerte espiritual, una separación eterna del hombre con Dios. La paga del pecado del hombre es esa separación eterna del hombre con Dios. Esa relación que Dios tenía con el hombre se rompe a causa del pecado y ya el hombre no puede tener esa relación con Dios que originalmente tenía desde el momento de su creación. Y como Dios es un Dios justo, Dios dice, el pago de ese pecado es esa muerte. Y alguien diría, bueno, pero ¿por qué Dios no fue un poquito suavecito ahí con el hombre? ¿Por qué no fue un poco más condescendiente con el hombre y se le perdonó? ¿Por qué Dios no actuó de esa forma? Porque Dios es un Dios, hermanos, que él mismo en su naturaleza dice que es un Dios tardo para la ira. Grande en poder, dice que no tendrá por inocente al culpable. En Nahum 1:3 declara estas palabras. Dios es un Dios, sí, es tardo para la ira, grande en poder, pero dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Dios es un Dios justo y va a dar la justa retribución al hombre por lo que hizo, por el pecado que cometió. Es su naturaleza. Dios es un Dios 100%
justo y Él no puede actuar diferente. Esa cualidad de justicia es invariable, es inalterable en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. En Santiago 1:17 dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios sigue siendo el mismo Dios en los tiempos de Adán, en los tiempos de Eva, sigue siendo el mismo Dios de hoy y seguirá siendo el mismo por la eternidad y para siempre. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, y el mismo Dios de justicia de aquel tiempo sigue siendo el mismo Dios de justicia de hoy para usted y para mí. Sigue siendo el mismo Dios que no dará por inocente al culpable. La única forma en la que el hombre puede librarse de esa sentencia de muerte es a través de un juicio justo por el cual pueda salir librado. No hay otra manera, no hay otra forma. La única manera en la que un ser humano, un hombre, una mujer sobre esta tierra pueda ser librado de esa sentencia de muerte que tiene es a través de un juicio justo. Un juicio donde se le pueda declarar inocente, donde pueda ser perdonado de todo ese pecado que arrastra consigo. Y es aquí donde quiero entrar a la siguiente base bíblica sobre la cual yo creo que podemos entender un poco más acerca de la redención. Ya hablamos de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo. Dios tiene que juzgar. Dios tiene que venir y ejecutar su sentencia para el hombre tal y cual es, porque Él es un Dios justo. Pero la segunda base bíblica sobre la cual quiero que hoy compartamos es que sí, Dios es un juez justo, pero también Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Conforme a la justicia, conforme a la ley de Dios, hermanos, dice que no puede haber redención a menos de que haya derramamiento de sangre. Así lo dice la palabra. Yo voy a leérselo allá en Hebreos capítulo 9 y versículo 22 dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, hermanos, dentro del plan de Dios, dentro de la naturaleza justa de Dios, no puede haber remisión, perdón de pecados a menos de que haya sangre derramada. Hermanos, pero ¿por qué Dios trabaja así, forma así? No lo sé. Él es tal y cual es. Él es su ley, es lo que Él es. Así establece Él su justicia. Él dice, no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Se lo voy a mostrar cómo Dios desde un principio empieza a mostrarle al hombre la forma y el camino, la forma y la manera en la que Él trabaja. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca delante de Dios, y si usted quiere va conmigo a Génesis 3:21, lo lee en la pantalla. Dice que después de que el hombre peca, ellos se vuelven a mirar y se dan cuenta que estaban desnudos. Se dan cuenta, el pecado ya comienza a formar parte de ellos. Así que Dios hace algo para cubrir su desnudez. ¿Qué es lo que Dios hace? Según ese versículo que está en pantalla, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le hizo el hombre al hombre y a la mujer? Túnicas de pieles. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿de dónde salieron esas pieles? ¿Ah? Y los despellejaron vivos a los pobres. ¿Verdad que no? Tuvo que haber muerte, tuvo que haber derramamiento de sangre. Desde un principio Dios comienza a mostrarle al hombre el camino para poder alcanzar la salvación. Hay un derramamiento de sangre desde el principio de la creación. Esas pieles con las cuales Dios cubrió a Adán y a Eva eran pieles de animales que ya fueron sacrificados. Ese fue el primer sacrificio por causa del pecado en la Biblia que podemos encontrar.
Es la forma, en la manera en que Dios trabaja. Y es en este punto, hermanos, en donde Dios, como Dios de amor, comienza a ejercer un papel inigualable en la redención del hombre. Escuche esto, hermano y hermana y amigos que nos escuchan hoy a través de las redes sociales. Ninguna sangre derramada, ningún sacrificio u obra humana es capaz de lograr la redención del propio hombre. Ninguna sangre derramada de ningún tipo de animal, ningún sacrificio humano que alguien pueda decir, yo voy a hacer esto para poder un día redimirme delante de Dios. Nadie puede hacer lo suficiente y lo necesario para poder autorredimirse delante de Dios. Y usted sabe que de eso se tratan las religiones en el mundo. Y eso es porque y esa es la razón por la cual las religiones le hacen tanto mal al mundo. Porque todas las religiones buscan la forma, la manera de enseñarle al hombre el camino para poder redimirse y ser salvo. Unos dicen, usted tiene que hacer penitencia por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. Usted tiene que llevar una vida de buenas obras, hacer el bien a los demás, ser una buena persona. Otros dicen, usted tiene que venir y sacrificar animales. Todas las religiones en el mundo buscan la forma y la manera de poder enseñarle al hombre el camino para poder llegar a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esto, amigo y amiga, hermano y hermana, no es religión. ¿Sabe qué es? Relación. Por eso yo hoy en esta mañana no le estoy hablando de religión. A mí no me interesa hablar de religión en esta mañana, ni a los que nos están escuchando en esta mañana. Porque la religión, ninguna religión es capaz de mostrarle y enseñarle al hombre el camino correcto. Solamente la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre a través de su palabra. La revelación de Dios en una relación personal del hombre con Dios es capaz de mostrar al hombre el camino correcto. Y ese camino se llama Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley que Dios le estableció al pueblo de Israel. No solamente los 10 mandamientos que usted normalmente conoce, sino el montón de leyes a través de las cuales Dios intentó guiar al pueblo para hacerle entender y comprender que ellos no iban a poder cumplir eso que Él estaba pidiendo. Porque el propósito de la ley de Dios es precisamente esa. El propósito por el cual Dios dejó su ley era para mostrarle al hombre que nada de lo que él pudiera hacer, nada de lo que él intentara hacer, que por más que él se esforzara no lo iba a poder lograr. Esa es la razón de la ley. Por eso Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Ahorita vamos a hablar quizás un poco de eso. Pero dice que por la ley, dice, teniendo la sombra, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Dios les había demandado y les había establecido una ley al pueblo de Israel en aquel tiempo y les decía que ellos tenían cada año que hacer un sacrificio de animales para poder venir y tapar aquellos pecados. Pero esos sacrificios no eran más que un recordatorio anual de los pecados del pueblo de Israel, pero nada de eso, ninguna sangre derramada de ningún tipo de animal podía quitar los pecados. Porque como lo declara el autor de Hebreos, ahí mismo en estos versículos que leímos,
si esta sangre de estos animales hubiera podido hacer eso, ya no tendrían que estar haciendo sacrificios a cada tiempo. Ya no habría conciencia de pecado. Y entonces, hermanos, es donde entra Dios a jugar un papel indispensable para la salvación del hombre. Una sangre contaminada con pecado no puede ser capaz de limpiar el pecado del hombre. Si usted tiene unos zapatos blancos y va y se pone esos zapatos blancos y corre sobre un barrial, cuando termina usted de correr y vuelve a mirar zapatos, ¿cómo los encuentra? ¿Limpios o sucios? Sucios. Embarrialados, ¿verdad que sí? Ahora, yo le pregunto a usted, para limpiar esos zapatos blancos que usted tenía y que tanto quería, ¿qué hace usted? Va y toma un trapo todo sucio, embarrialado y comienza a limpiarlos. O va y toma un trapo limpio, un paño limpio y comienza a pulir sus zapatos, a limpiar sus zapatos. ¿Qué hace usted? Lógicamente usted toma el trapo limpio. ¿Por qué? Porque un trapo sucio no puede limpiar algo que está sucio. Y es aquí donde mucha gente se pregunta, pero ¿por qué tuvo que haber sido Cristo quien viniera a morir en la cruz de Calvario para que mis pecados fueran limpios? ¿Por qué no murió alguien más? No sé, puede ser una otra persona que dijera, yo voy a morir por los pecados del mundo, porque ninguno era digno, solamente Cristo era digno de morir en esa cruz, porque en Él no hubo pecado, amado hermano. Él era limpio, Él era santo 100%, y solo su sangre es capaz entonces de limpiar nuestro pecado. Nada más. En otras palabras, hermanas, usted y yo sin Dios, amigo y amiga, usted y yo sin Cristo, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, estamos listos para la foto. Cuando Juan el Bautista vio venir a Cristo, ¿cuáles fueron las palabras que él declaró? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar esa herencia pecaminosa que el hombre arrastra consigo mismo. Solo Cristo es capaz de poder venir y con su sangre preciosa, aquella que fue derramada en la cruz del Calvario, lavarnos, limpiarnos de la cabeza hasta los pies y entonces purificarnos y nuevamente hacernos lo suficientemente santos, hermanos, para poder estar un día delante de Dios y para poder restablecer esa relación que originalmente el hombre tenía para con Dios. Mire lo que dicen ahí más adelante en Hebreos 10. En versículo 12 y 14 dice, pero Cristo, ay hermano, yo quiero que usted se alegre en esta mañana cuando lee esto conmigo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, el versículo 14, porque con una sola ofrenda, ay hermano, porque con una sola ofrenda hizo, ¿cómo nos hizo? Léalo conmigo. ¿Cómo te hizo Cristo? Léalo, hermano, sin miedo. Es para usted y para mí esta palabra en esta mañana. Nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para un tiempo. No, no, no. Para siempre. A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados, hermanos? ¿Quiénes son los santificados? Somos usted y yo, los que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Somos usted y yo. Amén, hermano, amén.
Aleluya, gloria a Dios, hermano, levante su voz, alégrese por esto. Amén. Hermano, ¿cómo nos falta, no? Es que no entendemos, no comprendemos, no dimensionamos. Hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Escuche bien, usted y yo estábamos sentenciados a una muerte eterna, en un infierno eterno. Solo Cristo pudo librarnos de eso. Y en el versículo 17, ahí mismo en Hebreo, sigue diciendo, sigue diciendo estas palabras, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, hermanos, que usted y yo ya no tenemos que seguir viviendo después de que venimos a Cristo y Él nos lava con su sangre, nos redime con su sangre, nos limpia con su sangre. Ya usted y yo ya no tenemos que estar recordando quiénes éramos o nuestros pecados pasados, porque Dios ya se olvidó de ellos y nunca más me acordaré de ellos. Lo que usted fue, lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo, los borrachos que eran borrachos, hermanos, los adúlteros, los que practicaban fornicación, los que practicaban la mentira, aquellos hermanos que eran presa del pecado sexuales, eso quedó atrás. Ya Dios no se acuerda de eso. Ahora usted y yo somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y ya todo eso quedó a un lado porque con una sola ofrenda fue suficiente para perdonarnos y limpiarnos a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Pero seguimos muchas veces, hermanos, recordando quiénes éramos, ¿no? Y el diablo viene ahí continuamente a apoyarnos. ¿Se acuerdas quién eras tú? Ah, pero ¿quién te crees tú que eres? ¿No te acuerdas lo que hiciste en tu pasado? ¿Quién es? Y comienza Satanás a apoyar, hermanos. ¿Y sabe por qué muchas veces nos entristecemos por causa de esto? Porque le damos lugar a él. Pero déjeme explicarle algo en esta mañana. Mientras el pecado de Adán arrastró condenación para toda su descendencia, el sacrificio de Cristo vino a proveer una oportunidad de santificación perfecta para el hombre. Mire lo que dice Romanos 5, 18, 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos fueron o serán constituidos justos. Porque así, como Adán se peló la torta, hermanos, en el Edén, junto a Eva, y por causa de eso heredamos todo ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, por uno solo, por la obediencia de uno solo. Cuando habla de la obediencia de uno solo se refiere a Cristo, quien en obediencia vino a esta tierra a entregar su vida por usted y por mí. Por esa obediencia, hermanos, usted y yo ahora tenemos derecho a ser declarados justos delante de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta mañana? Levante su mano aquí. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Adán? ¿Cuántos son hijos de Adán? Levanten su mano. Si usted tiene a Cristo, usted ya no es hijo de Adán. Si usted tiene a Cristo en su vida, ya usted, su herencia ya no es de Adán. Su herencia ahora es de Cristo. Toda esa herencia pecaminosa
que usted y yo arrastrábamos de Adán, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se produce un milagro maravilloso en nuestra vida, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, y ese milagro se llama nuevo nacimiento o regeneración, como lo vamos a estudiar en el instituto. Y como hay un nuevo nacimiento, ese nuevo ser que nace, ya nace sin aquella herencia corruptible de Adán. Ahora esa herencia es una herencia incorruptible. Y entonces ya no descendemos de Adán, ahora descendemos de Cristo. Por eso es que muchos llaman a Cristo como el postrer Adán. Porque Cristo vino a cumplir todo lo que Adán no pudo cumplir. Vino a hacer todo lo que Adán no pudo ser. Y vino a cortar con toda maldición de pecado y de condenación sobre el ser humano. Por eso, hermanos, todos aquellos que aceptan ese sacrificio y esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario experimentan ese nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento elimina todo rastro de herencia pecaminosa en el hombre. Y ahora heredamos una naturaleza santificadora que proviene de Cristo para nuestras vidas. Déjenme decirle algo. Algunos de ustedes en esta mañana que están aquí hoy, los que nos están escuchando, quizás vuelven a mirar hacia atrás en su vida y dicen, mi vida no ha sido nada agradable. He pasado por esto, por aquello, y cada uno de los que estamos acá tenemos una historia de vida diferente. Enfermedad, maldiciones generacionales, pecado, desgracias en medio de nuestra vida que han venido por causa del pecado. Déjeme decirle, amigo y amiga y hermanos, que nada de eso que usted vivió o ha tenido en su vida ha sido el plan y el propósito de Dios. Dios no anhela ni desea verle a usted sufrir. Dios no se goza en verle a usted sufrir las consecuencias de ese pecado y vivir tantas cosas en su vida tan difíciles y tan duras que han endurecido su corazón. Todas esas desgracias, todas esas situaciones en medio de su vida, toda esa falta de amor que usted ha experimentado por causa de esa separación de Dios, por causa del pecado, no ha sido el propósito de Dios, nunca lo ha sido. Pero déjeme decirle algo. Hoy Dios quiere darte la oportunidad de recuperar lo que habías perdido, de recuperar todos esos privilegios y esas bendiciones y esos propósitos que Dios había establecido desde un principio para tu vida. Hoy Dios quiere darte la oportunidad de volver a rescatar eso que se había perdido. Y es por eso que hoy te da la oportunidad de venir a Él y aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario para que entonces Él pueda venir, lavarte con su sangre y a partir de ese momento hacerte una nueva persona, una nueva criatura y darte un nuevo comienzo a partir de este día. Tu vida puede comenzar a ser muy diferente. Tu vida puede comenzar a ser como Dios quiere que sea a partir de este día si tú le abres tu corazón a Él. Unos se preguntan, pero es por qué yo he tenido una vida tan desgraciada. Consecuencia del pecado. Miren, desde el momento en que usted y yo adquirimos esa naturaleza pecaminosa,
de Adán, o vamos a ponerlo de esta forma, desde el momento en que Adán peca y Eva pecan, ese pecado viene a convertirse ahora para Adán y Eva en una licencia otorgada a Satanás para venir a hacer daño a sus vidas. Vamos a decirlo así, el pecado del hombre le da derecho legal a Satanás para venir a dañar y traer mal a la vida del hombre. Por eso es que mucha gente sin Cristo le va tan mal en la vida. Porque Satanás puede hacer con ellos lo que les dé la regalada gana y puede hacerles el daño que quiera, porque hay un derecho legal que él tiene sobre esa persona, porque esa naturaleza pecaminosa que arrastra en su vida le da derecho a él de eso. Pero desde el momento en que usted viene a Cristo, desde el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, usted nace de nuevo, esa naturaleza pecaminosa ya no está en usted, ya no hay rastro de esa naturaleza pecaminosa y por ende Satanás ya no tiene autoridad sobre su vida. Ya no tiene derecho legal. Si usted tiene a Cristo, hermano, Satanás no puede tocarle. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, lavada, redimida en la sangre de Cristo. Satanás no tiene derecho legal sobre usted porque ya no hay una naturaleza pecaminosa en su vida con la cual él puede decir voy a hacerle daño, voy a tocar su vida. Amén, hermano. Hermanos, créanlo. Ay, hermano, pero es que yo a veces no sé, es que como que el diablo viene. Hermano, pero ¿por qué? ¿Sabe la única forma en la que usted pueda, en que Satanás pueda hacerle daño a usted por causa del pecado? ¿Sabe cuál es esa forma? Cuando usted se lo otorga, cuando usted le da permiso, nuevamente, y es lo que hablábamos el domingo anterior, cuando decía la pastora que con nuestras bocas, con muchas maneras, le damos derecho legal a Satanás, otra vez le entregamos la autoridad, abrimos puertas para que él venga a hacernos daño. Pero si no es así, Satanás no puede tocarte, el diablo no puede tocarte, no puede tocar tu vida. No puede venir contra ti a traer enfermedad, desgracia. No puede, hermanos. Ya no hay nada que le dé ese derecho legal. Y por el contrario, ahora usted y yo en Cristo, cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestra vida, ahora sí, tenemos derecho a sacar pecho, hermanos, y comenzar a reclamar todas las bendiciones y privilegios que tenemos en Cristo por causa de ese nuevo nacimiento que Él produjo en nosotros. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando nace un hijo en una familia, automáticamente ese hijo se convierte en heredero, ¿verdad que sí? De todas las posesiones y bendiciones de esa familia, ¿verdad que sí? Así es, ¿no? Ocurre exactamente cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo y ahora somos parte de la familia de Dios. Y ahora por herencia tenemos derecho a todas las bendiciones que hay por medio de Cristo a través de su sangre preciosa. ¿Usted quiere eso en su vida? ¿Quiere eso en su vida? Ya estoy cansado de vivir esta vida llena de desgracia, de dolor, de daño, de odio en mi vida. Quiero algo diferente. Ya no quiero esto para mí. Dale lugar a Cristo, dale una oportunidad a Cristo. Sabe, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Él te da la oportunidad y me dice, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo te amo y sabes, porque te amo, no quiero que te pierdas. Yo ya no quiero que vivas esa vida que llevas. Ahora quiero hacer una nueva persona de ti. Quiero que tú comiences ahora a vivir diferente conforme a mis propósitos y a mis planes para ti. Pero yo necesito que tú tomes ese regalo que yo te estoy dando. Yo necesito que tú vengas y digas, sí, yo acepto, yo creo que esa sangre preciosa es capaz de limpiarme de todo pecado. Yo creo que Cristo es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que es el único a través del cual yo puedo llegar al Padre. Eso es lo único que Dios necesita de ti en esta mañana. Para terminar en esta hora, quiero cerrar con esto. Algunos contrastes en relación a Adán y a Eva. Mientras pasan los ministros de alabanza en esta mañana, en esta tarde ya, perdón. Algunos contrastes entre Adán y Cristo. Mire,
Adán fue creado, mientras que Cristo es eterno y existe en sí mismo. Adán fue tentado y pecó, pero Cristo fue tentado y nunca pecó. Adán tuvo un reino temporal, pero Cristo tiene un reino eterno. Adán murió por su propio pecado, pero Cristo murió por el pecado del mundo. Adán fue derrotado por Satanás, pero Cristo venció a Satanás para siempre. Adán fue expulsado del paraíso, pero Cristo ahora es la entrada al paraíso. Adán permaneció en la muerte, pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Adán, los hijos de Adán, los descendientes de Adán, un día morirán, pero los hijos de Cristo, los hijos de Dios, vivirán para siempre. Ahora yo le digo a usted, en esta mañana, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del lado de Adán o del lado de Cristo? Es su decisión. ¿Quiere estar del lado de Adán y seguir experimentando todas las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa, o quiere venir a Cristo y entonces comenzar a experimentar todas las bendiciones que conlleva ahora estar en Cristo Jesús, a recuperar lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso? Usted y yo tenemos la oportunidad de recuperarlo hoy con una simple decisión, y es de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo único. A partir de ese momento, usted va a comenzar a experimentar algo diferente en su vida. Y ese algo diferente va a comenzar a transformar su caminar. Ya usted no va a seguir siendo el mismo. No importa quién usted haya sido. No importa su pasado, y los que nos escuchan a través de las redes sociales. No importa quién haya sido, lo que haya pasado. Hoy Cristo puede cortar y romper con todo eso en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere redimirte en este día. Lo único que necesitas es ahí donde tú te encuentras, levantar tu oración a Dios y decirle: yo reconozco mi necesidad de Dios. Yo reconozco que nada de lo que yo haga puede llegar a alcanzar lo suficiente para poder un día llegar a tener esa vida eterna, esa salvación en mi vida. Por eso yo te recibo y te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Si tú has declarado estas palabras, a partir de este momento, Dios está comenzando a hacer una obra nueva en tu vida. Un nuevo nacimiento se está produciendo en ti. Y ya a partir de hoy, tú ya no sigues siendo la misma persona. Ya el diablo no tiene poder, no tiene derecho legal sobre tu vida. Ahora Cristo es tu Señor. Y a partir de ese momento, tu vida empieza a dar un cambio de 180 grados. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Y nos quedamos acá, hermanos y hermanas. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies en esta hora.